Bueno, vamos a empezar con esta parte, este, que es como la parte teórica. Ya sé que la clase pasada dijimos que íbamos con la motivación, pero creo que la motivación podemos irnos más rápido si tenemos la parte del fundamento, ¿no? Entonces vamos a comenzar con lo que es un espacio de Fock y, bueno, a ver. Entonces para eso tenemos que considerar algo que son los operadores de simetrización. Entonces si tenemos un espacio vectorial con una base, ustedes pueden elegir la base que sea, pero pues aquí estoy eligiendo la base canónica. Y entonces voy a pensar en un tensor de orden K, ya, ¿no? ¿Sí? A ver. ¿Sí ya están de acuerdo con esta notación? Sí, Sí. De todos modos, no recuerdo en qué PDF estaba, pero ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? En clases pasadas, pues. Ok. Aquí la tenemos, ¿no? En la késima potencia tensorial. Pero bueno, regreso a esto de aquí, ¿no? Es un tensor que está en la késima potencia tensorial. Este tensor lo podemos escribir como la suma donde todos estos índices van corriendo desde uno hasta donde están definidos de nuestro tensor, ¿no? Ya tenemos el producto tensorial de los elementos de la base, ¿no? Para una lista única de coeficientes, ¿sí? O sea, son los componentes del tensor dada la base que elegimos. Ahora, los operadores S más y S menos que actúan sobre este tensor los definimos a partir de esa lista de coeficientes de esta manera, ¿no? S más de t, dado los índices, va a ser 1 entre k factorial, la suma sobre sigma. Sigma aquí no es la sigma de espines, ¿no? Es la sigma de permutación de nuestro tensor, ¿no? Y el sigma menos es lo mismo, pero con el signo del sigma. Y entonces tenemos que el S más es el operador de simetrización y el S menos el operador de antisimetrización. ¿Vale? Sí, estoy grabando la clase de Lucino. ¿Va? Entonces, un espacio de Fock, vamos a tener esta definición previa, ¿no? Si tenemos elementos de un espacio de Hilbert, los que trabajamos hasta antes de ver la parte de spin, que describen estados de un sistema de una partícula, llamaremos a tal espacio el espacio de Hilbert monopartícula o unopartícula. A un espacio de Fock es un espacio de Hilbert unopartícula y lo vamos a denotar como F ni del espacio de Hilbert y es la suma directa de espacios simetrizados, o sea, donde la ni es igual a más o antisimetrizados donde la ni es igual a menos, ¿no? O sea, si cambiamos el ni por más o por menos, sigue siendo un espacio de Fock. De las potencias tensoriales de nuestro espacio de Hilbert, que ya dijimos que es monopartícula. Entonces, de esta forma ya podemos escribir al espacio de Fock como la suma directa desde n igual a 0 hasta infinito de nuestro operador de simetrización o antisimetrización de la potencia tensorial del espacio de Hilbert. Y esto lo podemos ver como los complejos, porque estábamos manejando el campo de los complejos en el espacio de Hilbert monopartícula. Suma directa, el espacio de Hilbert. Se dan cuenta, este es la potencia cero del espacio de Hilbert, ¿no? Ya habíamos visto en las clases pasadas, que aquí está, que la potencia cero es el campo donde está el espacio, ¿no? Entonces, este es mi potencia cero del espacio de Hilbert. El espacio de Hilbert es su potencia uno, por eso lo tengo separado en corchetes. Este que está aquí es el operador de simetrización o antisimetrización del espacio de Hilbert consigo mismo. Este es la segunda potencia tensorial, lo que está entre paréntesis, más la tercera potencia tensorial, etc. Entonces, en el espacio de Fock, los elementos de los
complejos corresponden a estados cero partícula, que es el campo, ¿no? Los elementos del operador de simetrización o antisimetrización de la segunda potencia del espacio de Hilbert a estados dos partículas, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si nos vamos, los de potencia cero corresponden a estados cero partícula, los de potencia uno a estados monopartícula, como lo dijimos acá arriba. Estos de aquí corresponden ya con el operador de simetrización o antisimetrización, con estados 2 partícula, y estos con estados 3 partícula, etcétera. ¿Sí? Sí, hasta aquí vamos bien. Eso de yo le creo, no, no es... Digo, hasta estamos con definiciones, ¿no? Pero, ¿podrían ustedes seguir con estas definiciones? O sea, ya cuando, si es y cuando tengan la necesidad de estudiarlo por su cuenta, si quieren entenderlo más. Que no sé, vienen de semestres variados, ¿no? Pero creo que sería condescendiente no darles estas definiciones formales, ¿no? Y desde mi experiencia es mejor saber de dónde sale que andar utilizando operaciones solo por experiencia, ¿no? Por eso yo les expliqué la parte de tensorial para poder ver formalmente la notación de Dirac, por ejemplo, ¿no? Porque luego ese tipo de cosas uno termina aprendiéndolas de pura experiencia, ¿no? Esto sí lo hice bien, pero no sabes cuál es el fundamento, ¿no? Entonces, para cuando quieran saber el fundamento, ustedes repasan estas notas. O bueno, a los elementos del espacio de Fock, que corresponden a estados n partícula, y las partículas son idénticas, decimos que son indistinguibles, ¿no? Y pues un ejemplo de una partícula idéntica son los electrones, ¿no? Si tienes un electrón y el otro electrón, ¿cómo lo harías para distinguirlos? Pues no podrías, ¿no? No es como que un electrón tenga un peinado de Clark Kent, que es hacia la izquierda, o yo tengo un peinado de Superman, que es hacia la derecha, ¿no? O sea, si yo pusiera dos electrones, digamos que los puedo ver como puntitos, ¿no? Los volteo a ver, me volteo la cara, ya no los veo. Sé que se movieron y vuelvo a verlos, ya no sé cuál es cuál, ¿no? Es a lo que se refiere con que son indistinguibles. O bueno, y en un estado, que es un elemento del espacio de Fock, lo podemos escribir de esta manera, ¿no? Mi estado, que depende de qué simetrización me tome, puede ser un cero partícula, un estado uno partícula, un estado dos partícula, etcétera, ¿no? Y esto lo pueden ver como un coeficiente A por un estado cero, la suma directa de la combinación lineal de estados psi, dada la simetrización, y estos son los que corresponden a los uno partícula, los usuales, los que habíamos manejado hasta ahora. Estos de aquí corresponden con estados dos partícula, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí les recalco que el ket cero es un vector unitario cero partícula, que se le llama estado vacío. Para cuando ustedes se metan, no lo vamos a ver en este curso, pero para cuando ustedes se metan con segunda cuantización, estos estados vacíos son a partir de los cuales van a construir cosas. Y si se acuerdan cuando les platiqué de que estábamos resolviendo el oscilador armónico y teníamos los operadores de creación y aniquilación, al final de cuentas van a ser esos coeficientes, van a ser nuestros estados de creación y aniquilación. ¿Sí? Bueno, y aquí les identifico, ¿no?
Los psis-is son estados monopartícula, o sea, pertenecen al espacio de Hilbert. Los psi-i, psi-j son estados dos partícula que pertenecen a la simetrización de la segunda potencia del espacio de Hilbert, pero esto sigue, ¿no? Y en particular, ustedes pueden pensar en un estado dos partícula, o sea, un psi-i, psi-j, con una simetrización, puede ser más o puede ser menos, bueno, simetrización o antisimetrización. Y esto lo pueden ver como un AIJ, un psi-i, el producto tensorial con psi-j, más un AJI, el producto tensorial de un psi-j con un psi-i. Aquí les estoy dejando explícito el producto tensorial, aunque ya habíamos visto que si poníamos un ket con un bra, ya estaba implícito que teníamos un producto tensorial, ¿no? Y aquí, esto está general, porque aquí podemos notar que si tenemos este, el operador de simetrización, o sea, si es el nu o el ni es más, tenemos que es igual a su transpuesto, ¿no? Y si tenemos que es menos, tenemos que es menos su transpuesto, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos dos estados, que es el psi mayúscula y el phi. Lo estamos escribiendo de esta manera, ¿no? ¿Por qué los escribo estos dos estados distintos? Solamente para poder hacer un producto interno entre elementos del espacio de Fock. Entonces ya podemos ver que el producto interno de psi con phi es esta suma y tenemos estos productos, ¿no? Estamos estableciendo cómo se hace el producto interno. Y aquí nada, les pongo una nota, ¿no? Los estados n partícula y los estados n' partícula son ortogonales cuando n' es distinto a n. Ahora, no lo mencioné porque viene en la segunda parte de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Esto de los espacios de Fock ya estamos describiendo, o si como su nombre lo indica, sistemas de varias partículas, ¿no? O nos van a servir para estudiar sistemas de varias partículas. Hasta ahora nos metíamos en problemas de una partícula puntual. Entonces teníamos una partícula. ¿Qué pasaba cuando teníamos el átomo de hidrógeno? Teníamos dos partículas, pero esquivábamos el problema al usar la masa reducida. Y entonces teníamos nuestro sistema de una partícula, ¿no? Que con las aproximaciones correctas, esa una partícula era el estado de un electrón. ¿Sí lo recuerdan? Si hasta ahora cuando escribíamos un hamiltoniano para una sola partícula. O sea, todo lo que habíamos hecho hasta ahora era para una sola partícula y de hecho era una partícula puntual. Y les digo que en el caso del átomo de hidrógeno teníamos dos partículas, ¿no? Un protón y un electrón. Pero al haber usado lo de la masa reducida, en que la masa reducida de ese sistema era prácticamente la masa del electrón, lo estábamos resolviendo para una partícula otra vez. O sea que poníamos al protón solo ahí como nuestro generador de nuestro potencial central, ¿no? Pero ahora, este desarrollo matemático nos va a servir para poder estudiar sistemas de muchas partículas. Ya vimos que el estado de la potencia cero de mi espacio de Hilbert es de un estado cero partícula que corresponde con un vacío. Ya les platiqué que en segunda cuantización ese vacío es el estado de cuando no hay nada de partículas, pero resulta, y eso lo saca mi oscilador armónico, que aunque no haya partículas, hay una energía de ese sistema. Pero eso ya lo verán ustedes en otros cursos. Aunque sea implícitamente, ¿no? Porque yo sé que hay varios cursos que ni siquiera se los mencionan, ¿no? De esa manera. Ok. Ahora
vamos a notar que nuestro operador de simetrización o antisimetrización lo podemos asociar con un operador de intercambio de partículas en el espacio de Fock. Si tenemos el de simetrización, tenemos estados simétricos y los sistemas los sistemas que corresponden con este tipo de simetría son los que tienen spin entero y a esos les llamamos bosones. Y si tenemos una antisimetrización, estos estados simétricos, esos sistemas corresponden con estados de sistemas de partículas con spin semi-entero, y esos son los fermiones. ¿Vale? Por ejemplo, los electrones van a ser fermiones, ¿no? Tienen spin semi-entero. Ahora, antes de que se me olvide, y lo tengo aquí, es algo importante que se me pasó mencionarles en la clase pasada. Entonces lo voy a aprovechar y lo voy a poner aquí. Cuando teníamos la solución a nuestra ecuación de Dirac, sí teníamos un biespinor 2 componente, ¿no? Y habíamos visto que este correspondía con espina arriba, espina abajo, pero estos conjugados, ¿qué son? Bueno, resultó que estos de aquí serían la predicción de lo que años después de que se tenía esta solución eran las antipartículas, ¿no? Entonces, si esto fuera de un electrón, esta solución de la ecuación de Dirac me da cuenta de los electrones con espina hacia arriba, los electrones con espina hacia abajo, los positrones con espina hacia arriba y los positrones con espina hacia abajo. Bueno, ¿está bien? Puedo continuar con esta presentación de los espacios de Fock. Ah, Sí, ahora vamos a mencionar un poco de lo que es el entrelazamiento cuántico. Que si se dan cuenta, cuando pusimos los postulados, este, consideramos la existencia o que podía suceder el entrelazamiento, pero nunca lo usamos, ¿no? De hecho, no estamos haciendo mención formal hasta ahora, ¿no? Hicimos mención en la clase de ayer cuando dijimos de risa de la ecuación del amor y de la ecuación de Dirac y que el entrelazamiento cuántico, pero solamente fue la única mención que le hemos hecho. Ahora vamos a hablar del entrelazamiento cuántico, pero matemáticamente, ¿no? Entonces vamos a tener dos sistemas, A y B. Cada uno va a tener su propio espacio de Fock, HA y HB. El sistema compuesto va a estar dado, eso lo dijimos en los postulados, por el producto tensorial de los dos espacios de Hilbert, ¿no? Ahora yo puedo tener una base de, del primer espacio de Hilbert, de HA, que está dado por estos kets. Y ya nada más para distinguirlo, que es del sistema A. Yo voy a tener una base del espacio de Hilbert de B, que hace un ket J y B, ¿no? Entonces, a un elemento del sistema compuesto va a estar, obviamente, en el producto tensorial de ambos. Pero podemos escribirlo en términos de las bases de cada uno de los espacios de Hilbert de esta manera. ¿Sí? O sea, un elemento del sistema compuesto va a ser la suma de I y J hasta donde estén sus respectivos límites de su base, por C y J, el ket de mi base de mi espacio de Hilbert A, producto tensorial, mi ket de la base de mi espacio de Hilbert P. Y ahora sí, usando la notación que ya habíamos dicho, este producto tensorial lo podemos poner solamente volteando este ket. ¿Sí? Vale. Ahora, resulta que si existen unos coeficientes CI, le ponemos aquí un distintivo que corresponde al sistema A y un CJ que corresponde al sistema B, de manera que el CIJ,
que es del sistema compuesto, lo podemos escribir como el producto de estos dos. O sea, sí existen, que no necesariamente lo hacen. A los estados de cada sistema los podemos escribir de esta manera. Un psi del sistema A lo podemos escribir como la suma, la combinación lineal de los CIs del sistema A por los elementos de la base del sistema A. Y a un phi del sistema B lo podemos escribir como combinación lineal de los elementos del CJ del sistema B con sus elementos de la base. Si esto pasa a mi estado, que es del sistema compuesto, decimos que es un estado separable. Pero si no podemos encontrar dos coeficientes con los que podamos escribirlo así, entonces el sistema es no separable y le damos un nombre especial, que es un estado entrelazado. ¿Vale? Ahora esto ya estoy avanzando en muchas cosas, es para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Vamos a pensar en uno de los cuatro estados de Bell. No les digo cuáles son los cuatro, nada más en uno, ¿no? Entonces, un estado cero del sistema A, un estado 1 del sistema A, con su espacio de Hilbert, un estado cero del sistema B y un estado 1 del sistema B, con este estado entrelazado, que es uno de los cuatro estados de Bell. Es 1 entre raíz de 2 para que esté normalizado, el producto tensorial del 0 de A con el 1 de B, menos el producto tensorial del 1 de A con el 0 de B. Entonces aquí le estoy poniendo un estado que es entrelazado para que empiecen a notar cosas, ¿no? Podemos tener un observador del sistema A que mide ese estado 0 del sistema. Y, a ver, el observador del sistema A mide el 0 de A. Y el sistema compuesto va a colapsar, porque ya es un sistema compuesto, en esto de aquí, ¿no? En el ket del 0A, porque fue lo que midió, y el 1 del sistema B. A ver, esperen que vino mi gatita. Pero si este observador A mide el estado 1B, el sistema compuesto va a colapsar en el 1 de A y el 0 de B. Y sus respectivos análogos del sistema B, ¿no? O sea, si alguien, un observador del sistema B mide el 1 de B, el compuesto va a colapsar al 0A, 1B. Y si mide el 0B, el sistema va a colapsar al 1A, 0B. ¿Sí? Hasta aquí estamos bien con este párrafo de aquí. En lugar de repetirlo, voy a ponerlo con otras palabras, ¿no? Esta es la clásica, el clásico ejemplo que ponen de entrelazamiento. Si yo tengo un sistema donde en una caja, digamos, tengo un electrón. Este es el sistema A. En otra caja tengo otro electrón. Tengo el sistema B. Están separados. Por eso puedo decir que cada uno A. El 0 va a decir espina hacia arriba y el 1 espina hacia abajo. Para el sistema A. Y el 0 espina hacia arriba y el 1 espina hacia abajo para el sistema B. Ahora piensen que uno las cajas y abro la separación que hay entre las cajas. Entonces ahora tengo un sistema compuesto. Y los estados de este sistema van a estar dados de esta forma. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Ok. Entonces, este sistema se vuelve un sistema entrelazado. Y esto quiere decir que si alguien que estaba originalmente viendo el, el electrón del sistema A hace la medición y encuentra que colapsa a un estado de espina hacia arriba, por el entrelazamiento eso está forzando a que el sistema, que el electrón que venía de la caja B colapse con espina hacia abajo.
Pero si midiera ese mismo el observador A, que colapsa con spin hacia abajo, el que estaba originalmente en su caja, por el entrelazamiento va a colapsar el sistema del electrón que estaba en la caja B con spin hacia arriba. Y esto, hasta aquí no tenemos ningún problema con que las cajas estén en el mismo lugar, ¿no? Ya tenemos un sistema entrelazado y no tenemos ningún problema con eso. ¿O sí? Hasta ahora no tenemos ningún problema. Eso fue uno. O sea, no hay problema. No, no hay problema, creo. Ah, entonces, ahora sí, el resumen es, una medición del sistema A causa un colapso en el sistema B por entrelazamiento. Y viceversa, ¿no? Un colapso en el sistema B causa un colapso en el sistema A. Y este colapso, por cómo está descrito el entrelazamiento, sucede de manera instantánea. Ahora, como les dije, si estaban las cajas en el mismo lugar, o sea, la unión de cajas estaba en el mismo lugar, no teníamos problema. Pero ahora piensen que de alguna forma logro separar los electrones otra vez en una caja y en otra, y me las llevo a lugares extremos del universo. Como ya estuvieron entrelazados, siguen siendo un sistema entrelazado, aunque no estén espacialmente cercanos, ¿no? Ni temporalmente, ¿no? Pero si vuelvo a hacer un colapso del sistema A, causo un colapso en el sistema B, sin importar la distancia que hay. Y como esto es instantáneo, esto aparentemente viola la causalidad, o sea, viola la relatividad. Se está transmitiendo información instantáneamente, cuando se supone que el límite de transmisión de la información es la velocidad de la luz. Y este problema justamente es el fundamento todo de la paradoja de EPR, de Einstein, Podolsky y Rosen, que fueron los primeros en notar estos como huecos legales, estos loops en la teoría cuántica. Y a su vez esta paradoja, que de hecho el premio Nobel pasado de física tiene que ver con los experimentos de información cuántica que desmintieron a esta paradoja, que a su vez no nos dan una perspectiva, vamos a decirlo así, correcta de qué es lo que sucede realmente, pero ya sabemos que esto no es lo que pasa. Pero bueno, esta paradoja EPR dio lugar al estudio de las variables ocultas, locales y no locales, ¿no? Y a su vez a nuevas interpretaciones de la mecánica cuántica. Entonces solo quería hablarles de esto del espacio de Fock y de entrelazamiento para que los que a continuación veremos lo podamos ver más sencillo, ¿no? Entonces dejo de grabar.